de la organización el espacio. Bueno, listo. Entiendo que ya podemos arrancar, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Bueno, perfecto. Buenas tardes ya para todos y para todas. Voy a tratar de seguir un poco el libreto que me recomendó Claudia y la organización, pues por supuesto comenzando por los agradecimientos y las felicitaciones a Claudia y a todo su equipo por este proyecto tan interesante y que es diferente. Cuando Claudia tuvo la oportunidad de explicarme en qué consistía mi participación y cómo quería que lo abordara, que fue lo que más me llamó la atención, yo le dije, por supuesto, de una, voy a tratar de adaptarme al libreto propuesto. No es, digamos, usual que en mi condición de abogado pues, y docente universitario uno exponga pues estas experiencias de vida en estos escenarios, pero precisamente por eso fue que me pareció muy interesante participar y bueno, digamos, tal vez contar una historia que se puede contar también desde el punto de vista jurídico, pero que no fue esa, digamos, la solicitud, sino contarla como la experiencia de vida que tuve la oportunidad de experimentar en los años 2015, 2016 e inclusive, perdón, 2016, 2017 y 2018, cuando tuve la oportunidad de representar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en procesos asociados a la acción popular del Río Quito y ya después también, y de manera tal vez yo diría incluso concomitante, en sentencias tan importantes como la del mismo Río Atrato, que de una u otra forma, a pesar de que no es el caso de estudio en esta oportunidad, sí está directamente relacionada con la problemática que vamos a abordar. Entonces, lo primero, mi historia se denomina comprensión de la inacción a la acción, 2 puntos, comprensión de los ríos como nuevos sujetos de derecho. ¿Y por qué quiero hablar de la inacción? O también entendida como la pasividad. Porque en últimas, la gran lección que me dejó a mí esos 3 años de trabajo en materia de defensa de los derechos de la naturaleza es una gran preocupación sobre la inacción del Estado, una gran preocupación sobre la pasividad de algunas autoridades del orden nacional, pero también del orden territorial, frente a lo que está sucediendo en los territorios, por supuesto, y en particular en las cuencas hídricas, como es el caso que nos ocupa hoy. ¿Quién soy yo? Pues mi nombre es Milton Fernando Montoya Pardo. Yo soy director de investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Soy socio de la firma Estudio Jurídico Montoya y Asociados y en mi trayectoria profesional me he dedicado fundamentalmente a la asesoría de las entidades del Estado, Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Agencia Nacional de Minería, pues en temas puntualmente asociados al sector minero. Y también, por supuesto, pues lo combino con la actividad académica como docente y director de investigaciones en la universidad, donde también estamos abordando precisamente estos temas. Pues soy abogado de la Universidad Externado de Colombia, tengo una maestría en regulación energética del Instituto Superior de la Energía, Fundación Repsol, en Madrid. Tengo un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y hace 2 años terminé mis estudios de postdoctorado en la Universidad de Dundee, en Escocia, en donde pues también soy profesor honorario. Hago parte de la junta directiva del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos y de la sección de Energía y Recursos Naturales de la IBA, de la Asociación Internacional de Abogados. Entonces, es decir, la perspectiva de la autoridad y de quien en su momento ha conocido esta problemática desde los intereses y preocupaciones de las autoridades y autoridades del nivel nacional, pues digamos, está acá. Entonces voy a tratar de expresar esa experiencia de vida en estos 20 minutos que me han sido asignados. Lo primero que debo decir es que yo llego a este tema
cuando a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y por supuesto es un testimonio de carácter estrictamente personal y en nada compromete a la agencia ni a otras autoridades en las que he trabajado, tengo la oportunidad de conocer el caso del Río Quito a raíz de la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y después, posteriormente, digamos, en todo el devenir de esa sentencia, en su aplicación, en los respectivos recursos de apelación que se interpusieron, en fin. Entonces, así llegó yo a ese tema cuando como asesor de la agencia me corresponde estudiar el caso y diseñar una estrategia de defensa de los intereses de las autoridades nacionales que habían sido involucradas y de hecho condenadas en diferentes sentidos, asignación de responsabilidades específicas, asignación de tareas puntuales, bien fuera del orden nacional o bien fuera también del nivel territorial. En mi caso, pues me correspondió ese análisis desde las autoridades del orden nacional. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar el expediente, pues efectivamente vi que una de los principales, digamos, de las principales preocupaciones que en su momento los tribunales habían manifestado sobre este caso era una enorme condena o una enorme responsabilidad que se estaba adjudicando a las autoridades del orden nacional sobre su pasividad, y aquí digamos lo conecto con el título de la experiencia, su pasividad en el desarrollo de acciones concretas para evitar los daños que finalmente se materializaron en el caso del Río Quito. Entonces, digamos que asumiendo y con el disfraz de abogado, lo que hicimos fue estudiar desde el punto de vista de la teoría de la responsabilidad si efectivamente esas asignaciones o adjudicaciones de presunta responsabilidad de las autoridades nacionales eran efectivamente, digamos, adjudicables y materializables desde el punto de vista jurídico, según las competencias que tuviera cada una de las autoridades involucradas. Entonces, lo que se hizo fue un análisis muy fáctico de cuál es la responsabilidad que se me está adjudicando y cuál es mi competencia desde el punto de vista legal, ¿cierto? Y en muchos casos, fíjense, bueno, y no he tenido la oportunidad de saludarlos, pero ahorita al final tal vez me gustaría que se presentaran. Fíjense cómo cuando uno casaba esos dos hechos, el daño que me imputan y mi responsabilidad legal desde el punto de vista estricto de las competencias que tiene una autoridad, como por ejemplo, por decir solamente una, la Agencia Nacional de Minería, pues no casaba. Efectivamente, la Agencia Nacional de Minería, y ese fue, digamos, un argumento que construimos en su momento, pues legalmente no tenía muchas de las competencias, y no tiene todavía muchas de las competencias que le permitirían a esta autoridad del orden nacional evitar ciertos daños que se materializaron en el río Quito, sobre todo desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de las condiciones de seguridad o inseguridad, según se vea en la zona, y en tercer lugar, desde el punto de vista de la explotación ilícita de minerales, que es lo que al final ocurre allí. Entonces, pues confiados en un argumento estrictamente y muy pegado a la legalidad, se construyeron unos documentos de intervención. Esos documentos de intervención, en últimas, y digamos tratando de resumir al máximo y digamos tratando de hacer un esfuerzo por resumirles en un minuto los principales argumentos, era que en primer lugar, pues se había hecho una adecuada, se había realizado una inadecuada formulación de los sujetos pasivos responsables y a quienes se les presuntamente eran responsables de ese daño causado, ya que pues no tenían las competencias para ello desde el punto de vista, digamos, de la legalidad. Pero en segundo lugar, que aún así hubiesen actuado en el sentido que demandaba el tribunal, pues las herramientas con las cuales contaban en ese momento no eran necesarias o suficientes para haber impedido la materialización de esos daños, ¿cierto? Y digamos de manera consecuente después, pues la aplicación de toda la teoría del daño la aplicación de toda la teoría del daño a este razonamiento ya digamos desde el punto de vista de los hechos concretos. Entonces básicamente esos fueron los tres argumentos que en su momento se emplearon. El proceso avanza, ¿cierto? Y tenemos intervenciones por parte de la sociedad civil en donde la visión de ellos era en últimas, mire, nosotros en realidad, pues aquí no estamos, digamos, haciendo
una atribución de responsabilidades específica contra A, B, C, D o E autoridad del orden nacional, inclusive a las mismas autoridades locales, empezando por la alcaldía y la Corporación Autónoma Regional principalmente. Lo que estamos demandando, y aquí digamos viene lo valioso de la discusión, es un cambio de mirada en la forma como se abordan desde la institucionalidad, independientemente del orden nacional o territorial, los problemas asociados a la protección de la naturaleza, las problemáticas asociadas a la protección de todo el entorno que se encuentra, digamos, en directa conexión, y Claudia lo mencionó en la introducción del evento, de todo el entorno social, económico, inclusive político, del entorno, digamos, natural que se está viendo afectado por la problemática que está aquí. En últimas, efectivamente, hay una problemática clara asociada a la extracción ilícita de minerales, mal llamada minería ilegal, ¿cierto? Pero el punto es que usted, señor Estado, no puede seguir viendo su responsabilidad dentro de las categorías tradicionales de imputación de un daño, ¿cierto? Sino que lo que estamos demandando y lo que estamos pidiendo es un cambio en la visión de cuál es la forma en que usted debe, señora autoridad, actuar e intervenir en este tipo de territorios, en este tipo de ecosistemas, para efectivamente evitar la materialización de este tipo de daños, pero también prevenirlos. Entonces ahí... Y aquí comienza la experiencia desde el punto de vista personal. Yo empecé a tener dudas. Yo empecé a tener dudas de si estábamos, o mejor, si en lo personal estábamos, digamos, actuando en defensa de unos intereses, por supuesto, legítimos desde el punto de vista de las autoridades nacionales, si estábamos actuando con los argumentos correctos, ¿cierto? Porque, pues claramente con esa perspectiva y con el antecedente de cómo había entendido la problemática y cómo había fallado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues esos argumentos no iban a ser recibidos o no iban a ser de recibo. Pero ya digamos en lo personal yo me planteé y me cuestioné si efectivamente esas categorías jurídicas tradicionales, y creo que lo hablamos con Claudia cuando estábamos conversando sobre mi participación, si esas categorías jurídicas tradicionales se aplican a este tipo de coyunturas especiales y particulares que tenemos como la del río Quito o también inclusive como la del río Atrato. Y es cuando empiezan a surgir en el debate desde el punto de vista jurídico, digamos, toda la legitimidad y asidero de la teoría de los derechos de la naturaleza, que finalmente prosperó. Y fíjense que el antecedente del río Quito como experiencia personal fue sumamente enriquecedora, porque fue el primer garrotazo, el primer, digamos, llamado de atención para decirme, oiga, señor, ustedes están viendo, y por eso también me pareció muy interesante el símil de las gafitas de los que hablaban ahora, ustedes están viendo esta problemática con unas gafas que no son. Ustedes están, digamos, entendiendo esta problemática con unas gafitas relacionadas con la aplicación de unas categorías jurídicas tradicionales que deben ser reevaluadas, que deben ser repensadas y que son los mismos tribunales los que están enviando esas señales. Y fíjense que así sucedió. Sucedió después con la sentencia del río Atrato. Sucedió después con la sentencia del río Cauca. Sucedió después con la sentencia de Tres Ríos del Tolima. Sucedió después con la sentencia del río Magdalena. Y sucedió después también con la sentencia del río Quindío. Y vienen, digamos, presentándose más y más sentencias en ese sentido de tratar de reivindicar unos derechos para nosotros en un principio, pues bastante, si se quiere, novedosa en la visión desde el punto de vista de las categorías tradicionales de la imputación del daño y de la responsabilidad del Estado también, pero que ya han sido, digamos, consolidadas por la doctrina, teniendo en cuenta los fallos que he mencionado anteriormente. Entonces, ¿y cuál fue entonces esa visión? O mejor, ¿cuál fue entonces esa lectura que desde el punto de vista jurídico tuvimos que repensar? Entonces, ya no pensemos entonces en el Estado desde el punto de vista de su acción, es decir, de cuáles fueron las acciones que desarrolló el Estado para evitar la producción de ese daño conforme a sus competencias legales, ¿cierto? Y subrayo esa última frase, sino, lo reformulo, independientemente de las competencias que le sean usted atribuidas por la ley, dígame, señora autoridad nacional, ¿usted qué hizo? Y esa frase
nos cambia completamente la forma de pensar el rol del Estado frente a este tipo de problemáticas tan complejas. Y voy a la segunda parte de la historia, Claudia. Ya no estamos hablando simplemente de cuál es la responsabilidad de la autoridad nacional A, B, C o D. Miren, digamos, de acuerdo a la experiencia que he tenido trabajando para diferentes autoridades del orden nacional, este tipo de problemáticas no son de una, dos y tres autoridades. Este tipo de problemáticas que, digamos, tienen un índice de complejidad tan vasto, tan enorme, que precisamente lo que uno tiene que buscar desde el punto de vista de la autoridad del Estado, y creo que el segundo panel habla mucho de eso, es cómo encontramos la forma de tener una articulación eficiente, ¿sí? Sin una articulación eficiente entre los niveles, digamos, de la autoridad nacional, entre ellos mismos, pero ojo, también sin una articulación eficiente entre ese concepto de nación-territorio, va a ser muy difícil que existan de verdad resultados materializables y prácticos y reales que, digamos, que en realidad tiendan a mitigar y ojalá también a futuro prevenir que se materialicen este tipo de daños como sucedió con el río Quito y como sucede con el río Atrato. Sin articulación institucional, sin coordinación, si de verdad una voluntad de un entendimiento y un lenguaje diferente entre la nación y el territorio, no vamos a ser capaces de enfrentar este tipo de problemática. Y eso pasa por muchísimas aristas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de las mismas condiciones de seguridad. Y aquí hay algo que yo también hablaba, digamos, informalmente con los organizadores de este foro. El tema del control territorial y de la presencia institucional es clave en el ejercicio, y de eso muchas veces no se habla. Se habla es, por supuesto, de la carencia de oportunidades, pero ¿por qué no hablar, digamos, desde otra óptica, más bien de la necesidad de un control y de una presencia, digamos, de las autoridades de los diferentes órdenes, una presencia real en el territorio? Asimismo, otra de las aristas, digamos, importantes en esa necesidad de articulación nación-territorio es la construcción de la política pública desde el territorio, ¿sí? Una visión no, digamos, up to down, como tradicionalmente se ha realizado, sino una visión y una construcción que empiece desde lo local. Y fíjense que aquí también lo conecto con otra experiencia que tuve en su momento, como fue toda la discusión relacionada con la viabilidad jurídica o no de las consultas populares en el sector minero y de hidrocarburos, a raíz de la sentencia T445 del 2016 de la Corte Constitucional. Ese curso también lo viví absolutamente todo porque, digamos, desde el antecedente anterior que fue la sentencia o desde el primer antecedente que fue la sentencia C123 del 2014 de la Corte, yo en esa época era asesor de la presidencia de la Agencia Nacional de Minería. Y la gran pregunta era cómo efectivamente cumplir ese mandato de concertación o de llegar a un acuerdo con las autoridades del nivel local y fomentar la participación ciudadana, si precisamente para llegar a un acuerdo con las autoridades del nivel local, pues no existían las herramientas jurídicas en ese momento para aplicar y llevar a la realidad ese mandato. Entonces, después viene la sentencia T445, que lo que hace es darle una habilitación a las entidades territoriales para poder pronunciarse sobre la actividad minera y de hidrocarburos en sus territorios, muchas veces obviamente pues terminando en una restricción o en un poder de veto, en una prohibición, y después digamos toda la estrategia jurídica que se planteó para llevar el caso a la Corte Constitucional, lo cual terminó con una sentencia de unificación, la sentencia SU 095 del 2018. Entonces, digamos, la discusión empieza en el 2014, termina desde el punto de vista por lo menos de las Cortes en el 2018, pero aún no hemos resuelto el tema. El tema es, y la Corte, digamos, SU, en el fallo SU lo dejó claro. Mire, en Colombia hay un déficit de mecanismos de participación ciudadana en estas decisiones relacionadas con la ejecución de proyectos en la actividad minera y de hidrocarburos, ¿cierto? Las agencias han desarrollado sus estrategias muy válidas, por supuesto, sobre todo en el caso de la ANM,
las audiencias de concertación con los alcaldes y las audiencias públicas posteriores, pero se necesita, ¿cierto?, una herramienta de carácter o con entidad legal que materialice y que corrija ese déficit de protección, digamos, en el ámbito de la participación ciudadana. Pero no solo eso, también dijo, hay un déficit de protección constitucional en materia de coordinación y concurrencia, ¿cierto? Coordinación y concurrencia entre las autoridades del nivel nacional y de las autoridades del nivel territorial. Y creo que ahí radica, digamos, la clave de esta discusión, porque esa discusión relacionada con las competencias de las autoridades nacionales versus las competencias de las autoridades territoriales, también se encuentra en esta discusión relacionada con la protección de los derechos de la naturaleza y la problemática asociada a los ríos en nuestro país. Y es cómo empezamos a, primero que todo, formular nuestra política pública desde la perspectiva del sector minero energético con una visión local, con una visión de ordenamiento y de una visión de planeamiento territorial, que es lo que se quiere con la futura ley de coordinación y concurrencia que en este momento cursa en el Congreso de la República el proyecto de ley, pero también cómo la variable minero-energética se integra tanto a los planes departamentales y municipales de desarrollo, como también a los instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces, ya la discusión no es, y fíjense cómo va evolucionando la historia, ya la discusión no es solamente qué es lo que hacen las autoridades nacionales para prevenir y para evitar este tipo de daños y este tipo, digamos, de consecuencias tan delicadas en materia, digamos, de protección ambiental, sino también es cómo usted, señor Estado, entendido como un todo, desarrolla de manera armónica y coordinada su política pública mineroenergética en línea y en coordinación con las características y con las realidades del territorio, teniendo como base que, y esto es algo que estaba notando ahora cuando escuchaba la introducción, sin duda alguna, hay necesidad de empezar a construir política pública mineroenergética con un enfoque diferencial territorial. Y ese es un concepto, me podría quedar aquí otros 20 minutos conversando sobre ese concepto, pero es un concepto que tenemos que empezar, los que estamos, digamos, en la base de estas discusiones, tenemos que empezar a implementar la construcción de una política pública mineroenergética con ese enfoque diferencial territorial. Y en segundo lugar, también, por supuesto, ¿cómo hacemos para que en el territorio se entienda y también se perciba que esta industria como tal, per se, y Claudia lo manifestó antes, bien hecha, no es asimilable a lo que sucede o a lo que sucedió con el río Quito y a lo que sucede con el río Atrato, por ejemplo? Como de verdad hay unas instituciones que, por supuesto, tienen que fortalecer mucho más su capacidad, su presencia, sus, digamos, facultades de fiscalización y seguimiento, robustecerlas, pero como todavía hay un esquema institucional que busca y procura que la actividad minera, y también lo asocia a la actividad de hidrocarburos, por supuesto, que la actividad minera y de hidrocarburos se haga de una manera viable en este país, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social. Entonces, a raíz, digamos, de toda esta experiencia, fue que empezamos a construir desde la universidad una serie de líneas y proyectos de investigación que están asociados al famoso concepto de licencia social para operar. ¿Qué es la licencia social para operar? Digamos, no es nada diferente a las estrategias que desde las autoridades y también desde las empresas se tienen que poner en marcha en coordinación con los actores locales, con las comunidades, para ir poco a poco avanzando en la pirámide de la confianza. ¿Qué es la pirámide de la confianza? Tú empiezas, lógicamente, como empresa del sector minero y como autoridad nacional a hacer presencia en el territorio en un escenario de resistencia, en un escenario de desconfianza, y posteriormente, a medida que vas desarrollando unas acciones concretas y un trabajo, digamos, temprano con la comunidad, un trabajo de conocer el territorio en donde vas a desarrollar tus operaciones, poco a poco se va avanzando en la construcción de confianza, que no es un concepto legal, Nosotros podemos tener el mejor ordenamiento jurídico del mundo que use y que permita que efectivamente las empresas puedan operar en escenarios y en entornos de confianza en el territorio, pero si no hay un trabajo coordinado desde la institucionalidad nacional
con las empresas y con las autoridades locales y con las comunidades, es muy difícil que se avance en ese proceso de construcción de confianza. Y esa es en realidad, digamos, en la etapa en la cual nos encontramos ahora. Cómo esta actividad se puede realizar de la mano con las comunidades y construyendo, digamos, todas las estrategias y acciones de la actividad minera, reconociendo y conociendo la realidad del territorio, sus necesidades, ¿cierto? Sus carencias, sus demandas, pero también, por supuesto, tratando de ser conscientes de que esta es una actividad que se puede hacer bien. Creo que hay un reto enorme de construcción en la cual, por supuesto, pues todas las voces son válidas, todas las voces, digamos, son respetables además en sus visiones. Claudia mencionó algo de muy importante. La visión legal muchas veces no se construye a partir de la realidad territorial. Eso es cierto, eso es verdad. También, como Claudia lo mencionó antes, como le dijeron, pero es que la ley aplica para todos y eso también es cierto. Lo que ocurre es que sí es muy importante empezar a entender que la aplicación de esa ley debe tener un enfoque diferencial, precisamente para que no nos suceda lo que pasó con estos casos, en los cuales hay una pasividad, hay una inacción por parte de las autoridades nacionales durante el proceso en el cual ocurren todas estas afectaciones ambientales, sociales, culturales a las fuentes hídricas, y necesitamos entonces, y en consecuencia, el llamado es, en vez de la pasividad, la pregunta: ¿ustedes qué hicieron a pesar de que sus competencias no eran estas? ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es, digamos, la actividad que usted como autoridad de una u otra manera asociada al sector minero ha desarrollado para evitar que estos efectos se materialicen y que lleguemos a este estado de cosas? Creo que ahí es donde radica esa nueva visión, una visión de proactividad y una visión, por supuesto, de construcción de la política pública desde lo territorial con un enfoque diferencial. Entonces, entiendo que podemos tener unos 5 minutos o 10 minutos para comentarios, para diálogo, para preguntas. Entonces, pues en este momento les abro el micrófono para que tengamos la oportunidad de conversar. Muchas gracias. Pues no soy, mi nombre es María Fernanda Rincón y no, pues no estoy en alguna rama específica del derecho que me permita pues hablar con la propiedad que se podría hablar en este espacio para discutir eso que se propone. Sí. Entonces, pues... Pero ten en cuenta que aquí no estamos hablando de una visión jurídica, estamos contando una historia personal. Sí, entonces sí, quisiera más bien como conversar y preguntar cómo, sobre eso que estás diciendo, frente a las competencias legales pues, que tendría, digamos, digamos que el Estado no ha formulado correctamente lo que yo entiendo, no ha formulado, no se ha apropiado de la visión del territorio para formular las políticas que deberían aplicarse allí en este territorio. Y me pregunto, como cada territorio es diferente, digamos que hablamos del río y de la minería, pero cada territorio tiene sus especificidades. Entonces, por ejemplo, yo habito en este momento en la zona rural de Cali y yo habito en medio de dos ríos, uno que es el río Pichinde y otro que es el río Felidia. Sí. Entonces, digamos que aquí en este momento hay otras afectaciones al río que no necesariamente son por el oro, hay otro tipo de afectaciones al río y tiene que ver también con los problemas económicos de la comunidad. Yo vengo de la ciudad y vengo con otra mirada a este territorio de conservación y una mirada como muy ideal de lo que me gustaría que fuera el territorio y el río y la relación de los habitantes con el río, pero pues desafortunadamente las condiciones socioeconómicas del resto de habitantes pues no les permite tener esa mirada. Entonces, como mi pregunta, ya contando más o menos de dónde vengo y qué estoy haciendo aquí, mi pregunta sería cómo nosotros como comunidades interesadas y preocupadas en el cuidado del río y del medio ambiente, cómo podríamos nosotros aportar a esa visión y construir desde lo local acciones o cómo participar de esa política pública, que sería claro, como... Claro que sí.
precisamente, María Fernanda, fíjate que el proyecto de ley de coordinación y concurrencia que se está presentando en el Congreso en estos momentos abre un espacio muy importante, como son las audiencias públicas, para que todas las comunidades se pronuncien y asistan a estas audiencias en el marco de la ejecución de proyectos del sector minero y de hidrocarburos. Entonces, la ley trae claramente un espacio en el cual cualquier autoridad del orden nacional, digamos, o no cualquiera, la Agencia Nacional de Minería, antes de entregar un contrato de concesión minera, obligatoriamente va a estar, digamos, obligada a desarrollar una audiencia pública de participación en donde cualquier persona puede intervenir para que precisamente en esa audiencia queden relacionadas todas sus preocupaciones, todos sus intereses, digamos, todas las opiniones que tienen sobre el desarrollo de proyectos mineros o de hidrocarburos en su entorno, en su territorio. Y esa acta de esa audiencia pública va a ser llevada, ¿cierto?, a una mesa general de coordinación en donde se le va a decir al titular minero o al titular de un contrato B&P, dice, mire señor, esto es lo que manifiesta la comunidad en las audiencias, estas digamos son las preocupaciones, usted las debe tener en cuenta como titular minero en el momento en el cual usted formule su proyecto minero y en el momento en el cual usted formule, por ejemplo, su plan de gestión social con la comunidad. Usted debe tenerlos en cuenta. Entonces, la tendencia actualmente, María Fernanda, es que eso que antes tal vez era voluntario, eso antes que tal vez no tenía tanta vinculación para el titular minero u obligatoriedad, ¿cierto? Ahora va a ser muchísimo más vinculante, no solamente obligatorio como escenario, digamos, a cargo de la Agencia Nacional de Minería o de la NH o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según el caso, sino también que lo que manifiesta la comunidad allí y quede consignado va a ser vinculante también para el titular minero cuando formule y desarrolle su proyecto y cuando aplique todos sus programas sociales en el marco del contrato minero. Entonces, la tendencia hoy, para contestarte de manera puntual, es que se van a robustecer esos espacios de participación, se van a crear más espacios de participación para que precisamente la voz de las comunidades y la voz de las personas sean escuchadas y sean vinculantes en el marco de la ejecución de los proyectos. Gracias, Milton. Bueno. ¿Podría hacer algún comentario? Claro, Francisco, adelante. Yo creo que el punto crítico viene de raíz, desde la mirada que en el mismo gobierno se le da a los problemas. Para explicarme un poco, es decir, se da una mirada puntual al problema de la minería, pero eso no se coordina con cómo está la comunidad con servicios públicos, cómo está la comunidad con sus necesidades de salud. Es decir, no hay una mirada integral, sino una mirada individual donde cada ministerio o cada agencia del Estado defiende su punto de vista y llevar esos acuerdos para establecer políticas es muy complejo. Yo he tenido la oportunidad en mi vida profesional de trabajar allá en esa zona del Atrato, en el río Quito. Desde los años 80 estoy viendo que hay explotación y cada vez mayor y una mala explotación, pero nunca se han sentado como a decir, vea, se puede hacer explotación si es que se puede hacer de una manera adecuada bajo estas condiciones, no. Pero aparte de eso, muy interesante lo de la comunidad, pero es que la comunidad también abusan de ella e intervienen, diciéndole y exigiéndole, no es que usted si quiere tener esto, tiene que hacer esto y estar de acuerdo. Entonces ahí llegan agentes externos a trabajar en minería y son los que consiguen la plata, los que invierten, los que más ganan plata y la comunidad sigue en lo mismo. Entonces yo creo que es un problema como estructural de ver cómo se puede coordinar entre todos los actores, pero llegar con una misma voz para poder avanzar y poder lograr algún día algo. Si no, cada vez será peor. Coincido totalmente con vos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya nos van a sacar en 2 minuticos. Simplemente agregaría algo, Francisco. El gran problema, para darte un ejemplo, de la extracción ilícita de minerales
en nuestro país, y esa ha sido, digamos, una de mis principales críticas, es que este problema no tiene doliente. ¿Y qué quiero decir? Digamos, claro, hay autoridades que tienen competencias, como el Ministerio de Defensa, como las mismas alcaldías y los mismos alcaldes. Hay otras competencias, digamos, transversales, como el Ministerio de Transporte, etcétera. Y siempre se habla de una acción coordinada, de una armonización en el desarrollo de estas funciones, pero esto no tiene doliente, esto no tiene una cabeza. Por eso yo siempre he insistido en la necesidad de que exista una alta consejería presidencial para la lucha contra la extracción ilícita de minerales, ¿cierto? Que pongan o sea, que al tema se le dé el relieve que tiene en realidad. Yo, digamos, soy muy crítico en que el país no conoce todavía la dimensión de la problemática que enfrenta en materia de extracción ilícita, no solamente en términos económicos, sino en términos de orden público, en términos ambientales, en términos sociales, y por eso es que a este problema hay que darle esa entidad, hay que ponerlo sobre la mesa, darle, digamos, la relevancia que tiene y desde las más altas, digamos, niveles del Estado enfrentarlo. Pero sin coordinación y sin un liderazgo es difícil. Es difícil y eso aplica también para lo que vos acabas de mencionar. Completamente de acuerdo, pero ojalá que este tipo de acciones pudieran llevar a algo más concreto. Estamos de acuerdo, así es. Bueno, entonces creo que ya nos van a devolver a la habitación principal, a la